Bueno, pues ya comenzó el periodo en el cual ya debe de estar implementada la primera parte de la norma 035 y comienza a partir de octubre a correr la segunda etapa de la norma 035 para mejorar el ambiente psicosocial y los riesgos psicosociales que se viven en tu organización. Aquí te dejo esta plática, esta conferencia. Fue un webinar que di hace unas semanas sobre algunos tips rápidos y algunas estrategias de cómo comenzar a implementar las normas 035 en tu empresa de manera gratuita. Recuerda, la norma está hecha para que tú con tu equipo de recursos humanos y con todo el personal desde la dirección implementen estas medidas para tener un lugar más seguro para trabajar, con menos riesgos psicosociales, que sea un lugar más sano para todos desde el punto de vista psicológico. Entonces, chécalo, espero que te sirva y después publicaré la segunda parte. Suerte, bye. Bueno, este soy yo. Tengo muchos años ya desarrollando equipos de alto desempeño, centros de liderazgo en todo tipo de organizaciones, hasta corporativos muy grandes. Recientemente, hace un año y medio, fundé una empresa que se llama MindHealth, que nos dedicamos a dar servicios de terapia psicológica online para las empresas. Curiosamente, MindHealth la fundé no por la norma, ni siquiera estaba la norma aún cuando empezamos a desarrollar el pitch de negocio. Después salió la norma y después salió la pandemia y como que agarró un poco, subió la demanda de nuestra empresa, que es una aplicación que las empresas ponen como una prestación para que sus empleados tengan acceso a servicios de terapia con sus empleados. Y también soy visitador y capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y ahí lo que ven abajo es, tengo un canal de YouTube. En ese canal de YouTube, que es el canal de MindHealth, tengo ahí muchos videos publicados donde hablo de equipos de alto desempeño y mejores lugares para trabajar. Y seguramente habrá algunos temas que les puede interesar. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar de la norma, ¿no? La norma 035. Lo primero que debes de saber es que hay muchas cosas de la norma que tú ya tienes y que ya las hacen en tu empresa y que las han hecho siempre de manera natural. Cosas para mantener la unión, el sentido de pertenencia, cosas para medir el clima laboral, fie- juntas donde los empleados se pueden expresar, a lo mejor tienes un buzón en donde puedes manifestarte, etcétera. Muchas de esas cosas del día a día ya las tienes. Y todas esas cosas que ayudan a mejorar el lugar de trabajo, lo único que debes de hacer ahora es empezarlas a documentar, a tener evidencia de cada una de esas cosas y ponerlas en orden para que puedas saber a qué parte de la norma pertenece cada acción. Entonces, por eso te vas a dar cuenta que no está tan compleja la implementación. Y la idea es que estas actividades y la implementación de esta norma sea liderada por ti, por el equipo de recursos humanos. Por supuesto que debe ser en coordinación con la dirección, porque muchas de las cosas de las que vas a implementar deben de venir desde arriba, desde una ideología, desde un acuerdo de toda la organización. Pero generalmente lo que están haciendo las empresas es que lo lidera el equipo de recursos humanos o de relaciones laborales o de desarrollo organizacional en las empresas. Y van poniendo el orden, porque la norma no es una cosa que tú alcanzas y ya terminó, sino que se construye día a día, semana a semana y mes tras mes con las acciones que haces. Y tú le vas dando forma cuando lo vas documentando y generando evidencias. Vamos a hacer algunas, digamos, aclaraciones de la norma 035. Primero, la norma evalúa a la empresa, no al trabajador. Existe como un mito de que tienes que dar un montón de terapias a todos los trabajadores y darles psicología. No es así. La norma tiene un alcance que es mejorar y detectar los riesgos en el ambiente y las condiciones de trabajo, pero es una evaluación para la empresa, para el lugar de trabajo, no es una evaluación para las personas. Tampoco es una certificación, no es como un ISO 9000 o no es un sello como Great Place to Work o no es ese tipo de cosas, es un
es una norma que se te pide que sigas como organización y que la cumples para garantizar el mínimo de riesgos psicosociales dentro de la organización. Y que cada 2 años te pedirán que presentes algunas evidencias que estás haciendo lo que te alcanza como organización para garantizar un buen lugar. Tampoco hay consultores oficiales por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o sea, no hay algo así como el consultor de la norma y yo te cobro porque soy un consultor oficial de la norma 035. Eso no existe. La Secretaría del Trabajo no creó la norma para generar una industria, para generar una nueva industria y tú tengas que generar un gasto adicional para tu empresa. Está diseñada para que puedas implementarla y puedas poner orden desde el interior. De hecho, la mejor manera y las personas más calificadas para implementar la norma son los mismos empleados y los mismos equipos. Sí hay visitadores o capacitadores externos con los cuales te va a llegar a visitar alguna vez o tú puedes llegar a contratar a ver si vas acorde, pero no son consultores oficiales. Son gente que tiene un registro ante la Secretaría y que han estudiado y puede emitir un curso sobre la norma. Por ejemplo, yo con mi número de capacitador podría sacar una capacitación para una empresa de la norma que dure 4 días y cobrar por persona o por horas o lo que fuera. Pero es privado, pues no por parte de la Secretaría. Y no identifica y no evalúa enfermedades mentales. No tiene el alcance para las personas. No es una norma que busca analizar o diagnosticar los problemas emocionales de los empleados. Aunque viene muy cerquita, la norma no tiene ese alcance. Entonces, ¿qué es la norma CO35? Vamos a ver cuál es su objetivo y algo de información básica antes de pasar ya a meternos directamente a la norma. El objetivo de la norma, y esto está al pie de la letra de como dice el documento, es establecer elementos para que tú puedas identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Ahorita vamos a ver qué es un factor de riesgo psicosocial, por eso lo puse en rojo, pero la primera parte del objetivo es que la organización identifique, ya que los identifique, los analice y luego haga lo que tenga que hacer para prevenir factores de riesgo psicosocial. Y también está hecha para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. También ahorita vamos a ver qué es un entorno organizacional favorable. Pero tiene 2 grandes elementos el objetivo: identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Eso es el objetivo de la norma. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Y aquí está la definición que te marca la norma. Un factor de riesgo psicosocial es aquel que puede provocar trastornos de ansiedad, de sueño, estrés grave y de adaptación en el colaborador. Y está derivado de las funciones del puesto de trabajo y del tipo de jornada de trabajo. Es decir, los primeros 2 párrafos que puse aquí es un factor de riesgo psicosocial, es porque en tu trabajo hay gente que por alguna razón le estás provocando algún tipo de ansiedad, no puede dormir bien, está muy estresado o no se puede adaptar a trabajar ahí con sus compañeros o con su jefe o con el grupo de trabajo o en la empresa. Y eso lo tiene no porque en su casa le esté pasando mal, sino porque derivado de las funciones del puesto de trabajo o el tipo de jornada, porque es muy larga o porque es nocturna, porque es peligrosa o por diferentes razones que vamos a ver, tiene estos, digamos, padecimientos o síntomas tu trabajador. Y además, porque de alguna manera se ha visto expuesto a algún tipo de acontecimiento traumático severo o actos de violencia laboral al trabajador, dado el trabajo que desarrolla. También en la norma vas a tratar en la guía número 1 vas a detectar con tu personal si alguno de ellos se ha visto expuesto a un acontecimiento traumático severo, ATS, o actos de violencia laboral. Esto en conjunto forman los factores de riesgo psicosocial y la norma pretende que liberes a tu empresa de estas cosas, que sea una empresa libre de estos riesgos.
Y para eso haces un montón de acciones, que es lo que redacta la norma. Eso es lo que se pretende. Identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Primera gran concepto aquí. Y después, el segundo gran concepto que necesitas o que pretende la norma es tener un entorno organizacional favorable y que lo estés promoviendo y que deliberadamente tu empresa haga lo posible por tener este gran entorno para trabajar libre de riesgo psicosocial. Y aquí hice esta lámina porque vamos a ver algunos conceptos que me gustaría, pues, de alguna manera traducir a como lo tiene la norma. Un entorno organizacional favorable promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Seguramente tú en tu empresa ya haces un montón de cosas que promueven el sentido de pertenencia, pero hay muchas empresas que no, o no lo hacen deliberadamente o no se dan cuenta. Promover el sentido de pertenencia a los trabajadores, puse este globito amarillo que dice, son todas las acciones para que tu trabajador se sienta orgulloso de pertenecer. Entonces ya puedes ir pensando, a ver, ¿qué tipo de acciones haces tú para promover la pertenencia? Otro concepto interesante que viene en un entorno organizacional favorable es la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. ¿Qué significa esto? Pues significa si les das capacitación y entrenamiento a tu personal. Entonces también tienes que ir documentando toda la capacitación y todo el entrenamiento que les das a todo el personal a lo largo del año. También debes de definir claro y precisa las responsabilidades. ¿Qué es esto? Pues esto es la descripción de puestos, que el trabajador entienda cuáles son sus funciones, para qué fue contratado y qué fue entrenado de la manera correcta para desempeñar esa función. Otra parte del entorno organizacional favorable es que tengan una participación proactiva y de comunicación, que los trabajadores puedan comunicarse, que tienen foros de expresión y que tienen buenos liderazgos que les permite su desarrollo, que hay una libre comunicación, que si algo está bien o algo está mal, saben con quién ir y tienen la confianza para platicar. También es cuando distribuyes adecuadamente las cargas de trabajo, las jornadas de trabajo regulares conforme a la ley. ¿Qué es esto? Pues es que saber si tus trabajadores tienen vida personal o se la están dedicando completamente al trabajo y eso está impidiendo que convivan con su familia. Si tus jornadas realmente son de 8 horas o realmente se van a 9, 10, 11, a 12 horas. Y esto es algo muy delicado porque hoy en día con todos los que están en algún aspecto de home office se habrán dado cuenta que las jornadas laborales se han incrementado muchísimo, ¿no? Y también si en tu empresa se evalúa y se reconoce el desempeño, es decir, es una empresa justa, cuando tienes una empresa que se percibe justa, se percibe agradecida con sus trabajadores. Todos estos conceptos que ves aquí es lo que tú debes de promover y lo que te va a evaluar la norma si estás promoviendo a lo largo de un periodo de tiempo. Y si le das zoom a cada una de estas, te vas a dar cuenta que son pequeñas acciones que haces cada mes, cada quincena, cada semana. Esas son las dos cosas que busca la norma. Y tiene estas fechas. La primera parte, que es el 23 de octubre de 2019, es cuando empezó a correr. Y la segunda etapa comienza el 23 de octubre del 2020. Es decir, pues ya pasó. Ahorita ya la norma entró hasta el año pasado, hasta antes del 23 de octubre, estaba, digamos, en su primera etapa. Pero ya ahorita ya está corriendo completa. Entonces, si no has comenzado, pues ya se te juntaron las dos etapas. No te preocupes, hay que empezar por el principio. La primera etapa indica que debes de tener publicada e implementada una política de riesgos psicosociales en la empresa, que debes de haber implementado medidas de prevención para los riesgos y también identificar a los trabajadores que han sido expuestos a un acontecimiento traumático severo. También debes de haber implementado, identificado y analizado los factores de riesgo psicosocial y haber difundido la información de la organización con tus trabajadores. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa te marca que además debes de tener ya evaluado tu entorno organizacional, debes de haber implementado medidas y acciones de control en caso de haberlas necesitado para mejorar tu entorno organizacional y también debes de comenzar ya a implementar tus exámenes médicos y psicológicos que marca la norma. Y hay 3 categorías de empresas. Aquí es donde tú te debes de ubicar en qué tipo de categoría de empresa estás. Hay hasta 15 trabajadores y las empresas que tienen hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar las evaluaciones que ahorita vamos a ver. Si trabajas en una empresa de entre 16 y 50 trabajadores, necesitas aplicar la guía de referencia 1 y la guía de referencia 2. Y
También hay otro tipo de requisitos que son un poquito más amplios si tu empresa tiene más de 50 trabajadores. Ok, pues entonces, ¿por dónde empezar? Empecemos por la etapa 1. Bueno, pues vamos a empezar a ver lo que es la norma, ya que vimos ahorita algunos aspectos generales. Miren, la norma, como les dije, pues la puedes bajar de la página del Diario Oficial de la Federación y hay muchos lugares donde está ya el PDF incluso. Yo lo que hice fue, a ver, la bajé y hice un documento, lo imprimí, le di formato y lo imprimí y lo hice en este engargolado. La norma tiene, si lo haces en este formato, a mí me salió 41 páginas. No está numerada por páginas, así que a mí lo que me gustó fue ponerle, digamos, el título y en la parte superior de aquí la fui numerando para verme de qué extensión. Así cuando estás buscando algo ya sabes que está en la página 20, 21, 22, pero esto es algo que yo hice, ¿ok? Entonces lo primero que te diría es, si tienes oportunidad, imprímela y numérala para que ya lo hagas como una especie de cuadernito. Leerla toda, la verdad es que la norma hay que leerla varias veces. Tiene varias cosas muy técnicas que es como palabras un poco, párrafos así un poco como complejos al inicio, leyes, etcétera. Pero después se pone muy, muy simple de ver en cómo está construida. Hay que leerla varias veces. La primera como que no le vas a hallar bien, la segunda también. Y después cuando vas partiendo por cachitos, como que ya empieza a agarrar sentido, pero es como si tienes que sentar y si tienes que darle una leída, por lo menos, antes de para tomar la decisión de por dónde empezar o si vas a contratar a alguien o cómo le vas a explicar a tus jefes, necesitas echarle una buena leída. No importa que vayas a contratar a alguien de ayuda, porque necesitas saber de qué estás hablando. Fíjense, la norma en la página 1 viene un índice de contenido. Estoy en la página 1 y aquí vas a ver que viene un índice de contenido. Este índice tiene 13 puntos y cada punto es importante que vayas leyéndolo así. Así es como yo lo hice, como le digo a mis clientes, y es como he visto que es más fácil irle entendiendo. El punto número 1 es el objetivo. El objetivo ya lo vimos ahorita en las láminas que les presenté. Pero si quieres leerlo al pie de la letra, pues ahí viene la redacción. El objetivo de esta norma es tal. El punto número 2 es el campo de aplicación. El campo de aplicación quiere decir qué alcance tiene la norma. La norma es para todo el territorio mexicano. Y la norma, cuando la veas, te vas a dar cuenta que está dividido, como dije, en 13, digamos, capítulos, y cada capítulo tiene subcapítulos. Por ejemplo, el capítulo 4 tiene el 4.1, el 4.2, el 4.3, así hasta el 4.12. Tienes subbullets, digamos, subcapítulos. El campo de aplicación te dice que si tu centro de trabajo tiene hasta 15 colaboradores, tú debes de cumplir con los numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2. Entonces ya de entrada ahí te están diciendo, ok, mi empresa, si tiene hasta 15, tengo que cumplir con los capítulos que ya dije, o los subcapítulos que ya mencioné. Si tu empresa tiene, digamos, más de 50 trabajadores, tú debes de cumplir con el capítulo o los numerales, como le dice la norma que se llama 5.1, del 5.3 al 5.8, del 7.1, inciso B, y del 7.2 al 7.9 y todo el capítulo 8. Así es como lo tienes que leer. Aquí está, mira, es campo de aplicación, es el número 2 y aquí viene, según tu tamaño de empresa, cuáles son los numerales que debes de cumplir. Entonces, digamos, ahí ya te da una primera respuesta. Bueno, si mi empresa tiene entre 16 y 50 trabajadores, tengo que cumplir con esos 7 numerales, 8 numerales. Entonces ya sabes que si te dice, tienes que cumplir con el numeral 5.1, pues vas al numeral 5.1 y lo lees con detenimiento a ver de qué se trata. Cuando cumples con el numeral 5.1, ya le puedes dar palomita de que ya cumpliste con ese numeral. Y así hasta que termines con los que te pide la norma. Ese es el primer secreto de cómo empezar. Lee el número 2, campo de aplicación, ubícate en qué empresa estás y checa cuáles son los numerales que te pide a tu empresa esa norma y comienza por leerlos ahí. Si es que no tienes mucha chance, ahí es donde te debes de concentrar en tu lectura, entender eso. Lee toda la norma, pero luego ya te vas específicamente ahí. El capítulo 3 o el numeral 3
habla sobre con qué otras normas oficiales es compatible la norma 035 y me la voy a brincar porque yo no le veo ninguna utilidad para este taller. Y me voy a pasar al número 4. El número 4 son las definiciones. Aquí está, lo puse en amarillo. Esta parte es importante porque es un diccionario de términos. Por ejemplo, cuando yo dije acontecimiento traumático severo, pues tú puedes pensar, chin, es alguien que chocó, es alguien que se lastimó en el trabajo. Ah, sí, pues es que ese cuate discutió con su jefe. Y puede ser que tengas razón en tus conceptos, pero lo único que manda son las definiciones que vienen aquí en la norma. Y la norma en el capítulo, en el numeral 4, donde dice definiciones, te pone 12 definiciones. Va del 4.1 al 4.12. Es decir, te define exactamente lo que es un acontecimiento traumático severo, apoyo social, autoridad laboral, qué es un centro de trabajo, qué es un diagnóstico de seguridad, qué es un entorno organizacional favorable, que ahorita lo vimos en la lámina, qué es un factor de riesgo psicosocial, que también ya lo vimos, cuáles son las medidas, qué es una medida de prevención y acción de control, qué es una política de prevención de riesgos psicosociales, que es muy importante porque ahorita es el primer paso, qué es un trabajador, qué es un trabajo y qué es violencia laboral. Son las 12 definiciones que vienen ahí. Toda la norma gira alrededor de esos conceptos que son muy importantes. Si tienes dudas sobre un concepto, ya sabes, en el numeral 4, ahí están las definiciones de los conceptos básicos, porque a eso se van a pegar cuando te estén evaluando. Entonces, esos son tus conceptos, no tu concepto, el concepto que marca la norma, ¿ok? Luego vamos a ver el capítulo número 5 que viene, es muy importante y son capítulo 5, las normas, perdón, las obligaciones del patrón. En el capítulo 5, el numeral 5, te marca que el patrón debe de cumplir con 5.7. Son 7 numerales, del 5.1 al 5.7, con las que tu empresa debe de cumplir. Tienes la obligación de cumplir. El patrón es la empresa. Y ahí vienen diferentes elementos. Por ejemplo, el numeral 5.1 de las obligaciones del patrón dice lo siguiente. Debes de establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en todo tu centro de trabajo una política de prevención de riesgo de integridad, una política de riesgo psicosocial. Y debes de escribirla, implantarla, mantenerla a lo largo del tiempo y difundirla con toda la organización, una política de riesgo psicosocial. Ahorita vamos a profundizar qué es, pero lo primero que debes de hacer es construir tu política de riesgo psicosocial. Esa política de riesgo psicosocial debe de hablar de la prevención de factores de riesgo psicosocial, debe hablar de la prevención de la violencia laboral y debe hablar de la promoción de un entorno laboral favorable. Y para eso te dice, checa la guía de referencia número 4 que viene en la norma. Ahí te pone un ejemplo de política psicosocial. La norma te da 5 guías de referencia. La guía número 1 es la guía donde vas a aplicar para detectar los acontecimientos traumáticos severos. Vas a detectar cuáles son los empleados que han pasado en los últimos 2 meses algún tipo de acontecimiento traumático severo. Eso es obligatorio y es para toda tu personal. Y es lo primero que debes de hacer junto con la implementación de la política. La segunda guía de referencia que te da es para si eres una empresa con menos de 50 empleados para evaluar tu entorno psicosocial de la empresa. La guía de referencia 3 es otra encuesta para si tienes una empresa de más de 50 personas, además del ambiente psicosocial, del riesgo psicosocial de la empresa, también te mide todo el tema, cómo está tu clima laboral, el entorno laboral de tu organización. La guía de referencia 4 habla de la política de riesgos psicosociales. Ahorita voy a proyectarla aquí para que la conozcan. Y la guía de referencia 5 son los datos que el trabajador debe de poner cuando esté cuando esté contestando las encuestas correspondientes. Son 5 guías. La norma no te dice que tienes que utilizarlas forzosamente.
Lo que sí te pide es que debes de cumplir con unas reglamentaciones estadísticas y con ciertas reglas de distribución que son un poco complicadas. Personalmente yo no las sabría hacer. Por eso el 99% de las personas y empresas toman las guías como ejemplo y simplemente las contestan. Ya está en la norma. No tienes que inventar el hilo negro. Tienes que leerla, cuáles son esas guías. Pero de manera general, en el punto 5 vienen las obligaciones que tienes tú como empresa que debes de cumplir. Si eres una empresa que tiene entre más de 50, pues tienes que checar si te piden que debes de cumplir con la norma 5.1, el numeral 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 y 5.6, pues aquí, en las obligaciones del patrón, es donde lees de qué se trata el 5.1, el 5.3, el 5.6. Es como, digamos, la indicación de lo que debes de hacer. El punto 6 habla de las obligaciones de los trabajadores. Así como el patrón tiene la obligación de implementar varias cosas de la norma, también los trabajadores tienen la obligación de cumplir diferentes aspectos, como cumplir con las reglas, con las medidas de prevención, informar a la empresa si ha pasado por algún acontecimiento traumático severo o está viendo algún elemento que ponga en riesgo la salud psicosocial. Y si tú les dices que debe de ir a hacerse una prueba médica o un diagnóstico psicológico, lo debe de ir, o sea, no es opcional, es obligación también del trabajador asistir. Ahí viene la sección 6, las obligaciones del trabajador, son 7 numerales, del 6.1 al 6.7. En el punto 7 viene el numeral que se llama identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. El punto 7 es la parte donde te está diciendo cómo debes de identificar y qué tipo de análisis debes de hacer para identificar correctamente el riesgo psicosocial y la evaluación de tu entorno de trabajo. Y corre desde el 7.1 hasta el 7.9. Pero cada numeral tiene varios incisos. Entonces aquí es donde se empieza a poner largo, porque se va muy específicamente, porque tienes que evaluar diferentes elementos. Si, por ejemplo, en el 7.2 vas a ver que te pide que identifiques y analices los factores de riesgo psicosocial y debes de contemplar en el análisis las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo de tus trabajadores, el control o la falta de control que tienen los trabajadores en su puesto de trabajo, el tipo de jornadas laborales que tienen y qué tanto interfiere con su vida familiar. También te pide que analices a sus liderazgos, a sus jefes y detectes si hay algún tipo de violencia laboral, como acoso, como hostigamiento o como malos tratos. La norma no tiene un alcance de acoso sexual, pero sí de acoso laboral, lo que le dicen mobbing también. Entonces ya se va a un sistema de análisis muy específico. La mejor solución para poder hacer este análisis, pues es que apliques la encuesta, la guía de referencia que te da la misma norma, que ya cubre todos esos elementos. Pero no es obligatorio, tú puedes hacer tu propia encuesta que cubra todo eso. Pero qué mejor que utilizar la que ya te está dando la norma, que ahorita la vamos a ver. Todo eso es el elemento número 7. Después llegamos al número 8, que son las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y promoción del entorno organizacional favorable. ¿Y qué es esto? Las medidas, el número 8, cuando tú apliques ya las encuestas y te obtengas los resultados, te van a salir que estás en un nivel de riesgo alto, que vas en un nivel de riesgo muy alto, alto, medio o bajo. Si estás en alto o muy alto, en alguno de los elementos que ya hablamos, que ahorita los vamos a ver, que es liderazgo, horarios de trabajo, diferentes elementos que ahorita ya mencioné y que vamos a ver específicamente. Cuando ya sales alto en alguno de los elementos, aquí te dice qué tipo de medidas, qué tipo de programas puedes implementar y algunos cómo para poder mejorar lo que saliste en un riesgo alto psicosocial. Es decir, es como una guía sobre si saliste y te necesitas hacer un programa específico para mejorar un resultado malo de alguno de los aspectos de la norma. Aquí te dice específicamente qué puedes hacer y cómo lo puedes hacer, ¿no? Para mejorar esos aspectos. Y es amplio. El capítulo 8 es amplio
porque te habla de cómo mejora la relación de liderazgo y las relaciones en el trabajo, qué puedes hacer para mejorar las cargas de trabajo, qué puedes hacer para mejorar el apoyo social, qué tipo de actividades puedes hacer, qué puedes hacer para mejorar el equilibrio vida-trabajo en tus trabajadores, el tipo de entrenamiento que les das. Es decir, se alarga, pero porque es específico. O sea, si lo sabes interpretar, te está dando un poco las respuestas. Pero el 8 ya aplica una vez que ya tienes resultados de tu organización, para que sepas en dónde estás flaqueando y cómo mejorarlo. Después viene el capítulo 9, en donde habla de las unidades de verificación. Y las unidades de verificación habla de que tú puedes contratar a algún asesor de la Secretaría o alguna unidad de verificación que le hice aquí, donde puede ir a tu empresa y ver si qué tanto estás avanzando y cumpliendo con la norma. También ellos son las personas que van a llegar a hacerte la evaluación el día que si te cae una auditoría, pues van a llegar a verte, ¿no? Se van a poder identificar y ellos van a hacer digamos, pues un dictamen, van a sacar un documento para ver qué tan avanzado estás. El número 10 es importante porque es el procedimiento con el cual te van a evaluar. Y en el número 10 viene una serie de tablas que va a ser, digamos, la guía que va a usar en alguna ocasión cuando vayan a tu empresa a verificarte, cuáles son las guías y los elementos que te van a estar preguntando. Esto, digamos, si tuvieras que estudiarlo, yo lo dejaba hasta el final, porque es la guía que alguien como yo, cuando vaya a tu empresa, va a estar siguiendo y te va a ir pidiendo evidencia. A ver, muéstrame la evidencia de que ya diagnosticaste para acontecimientos traumáticos severos y ya me vas a mostrar todos los cuestionarios que hiciste para cada uno de tus trabajadores. Te voy a decir, a ver, muéstrame la lista de todos los trabajadores que les aplicaste la guía referencia 1. Ya me vas a mostrar un Excel donde el 1 al 200, donde vienen tus trabajadores con una palomita de que ya hicieron la encuesta y ya me muestras la encuesta física o electrónica. Ah, muy bien. Y luego te voy a decir, a ver, muéstrame evidencia de que tuvieron una reunión donde pueden expresar sus quejas sobre la empresa o cómo mejorar la relación de liderazgo. Y ya puedes mostrar de manera electrónica o física unas fotos donde se reunió con el supervisor o el gerente con su equipo de trabajo y estuvieron intercambiando las mejoras, les dijeron la visión, los valores de la empresa. Ah, perfecto. Y esto fue el 8 de noviembre. Ah, perfecto. Y así es una serie de elementos que te van a ir pidiendo para ir, digamos, comprobando que en realidad estás haciendo cosas para liberar a tu empresa de un riesgo y promover una empresa sin riesgos psicológicos, ¿no? Y después también algunas veces, en algunos puntos te van a pedir un documento como evidencia y en otro punto te van a pedir hablar con alguien. Pero fíjate, para que digas, oye, si van a venir y a cuánta gente van a entrevistar. Si tu empresa tiene de 1 a 15 trabajadores, el muestreo va a ser una persona en la que van a entrevistar para preguntarle si es cierto lo que dices que estás mostrando. Si tienes de 16 a 50 trabajadores, van a entrevistar a 2 personas. Y si tienes de 50 a 105, van a entrevistar a 3 personas. Si tienes más de 105 personas, van a entrevistar un trabajador cada 35 trabajadores y lo van a limitar a 15. Fíjate, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene 50,000 empleados y lo que pasa es que esto es por razón social. Entonces, a lo mejor ahí van a ver cómo lo están haciendo, pero va a ser muy interesante ver cómo va a ser esa evaluación ante todas las razones sociales, porque son empresas de cientos o miles de empleados, ¿no? Pero, digamos, esa entrevista es nada más para corroborar que la evidencia que tú muestras, en realidad, para el trabajador también se le ha hecho realidad lo que RH dice que está haciendo. El punto 11 y 12 te da bibliografías por si quieres saber más al respecto sobre los elementos de salud mental en una organización y cómo ayudarte. Y con concordar, y pues ya, y el 13 ya te habla sobre las guías de referencia, que es lo que vamos a pasar a ver en este momento. De manera general, así está organizada la norma, ¿ok? Así es como se lee. Lee los numerales y lee los capítulos. A ver, aquí me dicen que tienen una duda. ¿Quieres compartirla? Sí, yo tengo una duda. Hablabas de que va a ser por razón social.
Por ejemplo, nosotros somos un despacho contable, todos estamos contratados por outsourcing, tenemos implants. En este caso sería, si cae una verificación, por ejemplo, con un cliente y le tocara la entrevista a un implant, o sea, ¿podría pasar eso? Podría pasar eso. Lo que es que ese implant trabaja para otra empresa, ¿no? Así es. Pues mira, no lo sé. Si trabaja para otra razón social y la razón social no está en ese lugar donde está tu verificador, pues creo que no sería el caso. Tendrían que cuestionar al patrón de ese implant. Pero la verdad es que es la primera vez que me Ok. preguntan eso. Yo eso haría, pero déjame investigarlo y ponme aquí tu correo y te mando la respuesta correcta. ¿Ok? Ok, porque en nuestro caso sería lo mismo. Si llegan a nuestro lugar de trabajo, nuestro patrón no está ahí. Estamos Así dados es. de alta por la empresa. Pero sí, exacto. Pero sí, sí tendrías que aclararlo, porque a ti lo que te importa, aunque, aunque te importa tu razón social, pero tu realidad psicosocial la vives en ese lugar de trabajo, ¿no? Entonces Exactamente. está bueno el caso. No lo sé, no voy a echarte un rollo porque no lo sé, pero sí sé quién sí sabe y en el transcurso del día de mañana te mando el correo con la respuesta. Gracias. A ti, gracias. Bueno, hasta aquí ya vimos cómo se compone la norma. ¿Alguien tiene un comentario adicional? ¿Les quedó duda? O ya más o menos les hizo más sentido cómo está compuesta, ¿no? Pero sí es una lecturita que sí te avientas en un rato, ¿eh? Les voy a compartir para que conozcan las 4 principales guías de referencia que son las que pueden empezar a implementar ya. Fíjense, esta es la guía de referencia 1. De hecho, son todas las guías que vienen al final de la norma. Estas vienen de ahí, simplemente les saqué una copia. Y esta es la número 1. La guía de referencia 1 en la cual tú debes de aplicar a todos tus trabajadores para que puedas detectarles si han pasado o experimentado un acontecimiento traumático severo. Y está fácil de aplicar, pero esta guía, el resultado es confidencial. Esto no se comparte con la organización. Y esto debe estar a la vista y en poder de poquititas personas porque son las personas que van a tener la información de quiénes son los que han pasado un probable acontecimiento traumático severo. La primera pregunta es la clave. Dice, en el número 1, el acontecimiento traumático severo, solamente requieres contestar, poner una crucecita en sí o en no. Y te dice aquí si has presenciado o sufrido por motivo del trabajo un acontecimiento como el que sigue. Accidente que tiene como consecuencia la muerte o pérdida de un miembro o una lesión, algún tipo de asalto, actos violentos que derivaron en una lesión, secuestro, amenaza o cualquier otro que ponga en riesgo tu vida o salud y de las personas. Si aquí el trabajador contesta que no, pues ya acabó y no tiene que seguir contestando. Pero si contesta que sí, debe de continuar a las siguientes 3 partes de la encuesta. En la experiencia, más o menos el 15% de tu población va a contestar que sí a esta primera pregunta. ¿Ok? En general, lo que está saliendo como resultados en las empresas es que entre el 8 y el 15% de los trabajadores de las empresas salen positivos en detectar un acontecimiento traumático severo. ¿Ok? Entre el 8 y el 15% son personas que vas a requerir referenciar algún tipo de diagnóstico clínico psicológico. La parte 2, aquí debe de contestar, ¿recuerdas persistentes sobre el acontecimiento durante el último mes? ¿Has tenido recuerdos recurrentes sobre este acontecimiento que te provoca malestares, sí o no? ¿Y has tenido sueños de carácter recurrente que te producen malestar, sí o no? Y luego el esfuerzo, luego aquí, esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento durante el último mes. Y también te viene haciendo una serie de preguntas. ¿Has tenido dificultad para recordar alguna parte del evento? ¿Has disminuido tu interés en actividades cotidianas? ¿Te has sentido alejado o distante de los demás? ¿Has notado que tiene una dificultad para expresar sus sentimientos? ¿O has tenido la impresión de que su vida se va a cortar o se va a morir antes que otras personas? Como puedes ver aquí, te está haciendo ya un diagnóstico más a fondo sobre lo que siente el trabajador. Y en la última parte es el tema de afectación, que si tienes dificultad para dormir, que si te sientes irritable o tienes ataques de ira, que si has tenido dificultad para concentrarte, si estás nervioso o en constante alerta o te sobresaltas fácilmente o te asustas fácilmente por cualquier cosa. Esta encuesta
Esta guía se la debes de aplicar a toda tu población, ¿ok? Pero los resultados no son públicos, son privados. Y aquí te viene, después de la guía 1, te viene un poquito la solución. Oye, mira, si en la parte 1 contestaron que no, pues no es necesario responder las demás secciones. Y luego si en la parte dijeron que sí, deben de continuar en la sección 2 y la sección 3. Y luego te dice si en la si cuando respondas sí, si respondes sí a alguna pregunta de la sección 2, sí requiere que sea referenciado a algún tipo de atención clínica. Si en la parte 3 responde sí en 3 o más, también debe ser referenciado a atención clínica. Y si en 2 o más preguntas de la sección 4 responde que sí, también debe de ser referenciado a atención clínica. ¿Ok? Esta es la primera etapa de la guía de referencia. ¿Por dónde comenzar? Bueno, puedes comenzar por dos partes. Uno, aplicando esta guía de referencia. ¿Ok? Con eso ya tienes tu primera evidencia y es fácil de hacer porque es una encuesta que puedes mandarle a tus trabajadores y la puedes codificar más o menos rápido. La siguiente parte por la que tú puedes empezar, me voy a ir ahorita hasta el final de estas guías de referencia, porque la guía de referencia número 4, aquí está, te habla de la política de prevención de riesgos psicosociales. Este documento también es algo que ya tú debes de construir y debes de publicar, comunicar y promover en toda tu organización. Y aquí te da una muy buena guía de cómo luce una política de prevención de riesgos psicosociales. Y aquí en esta primera parte, pues te da toda, digamos, una especie como de ejemplo en donde tú puedes ir, pues no digo que copiando, pero te puedes ir guiando para generar una política. Y la nota es muy importante porque dice que la política debe de indicar a los responsables con la capacidad para aplicarlos y cuántos recursos dispones para cumplir con las políticas en todos los planos de la organización. Es importante tener responsabilidades a las personas como equipos de trabajo para que los puedas capacitar. Y te dice que la política tiene varios principios, ¿no? Debe favorecer un entorno organizacional favorable, y te viene varias especificaciones aquí en los subíndices. También debe de promover el sentido de pertenencia en los trabajadores, debe lograr una adecuada realización de las tareas, debe lograr una definición precisa de responsabilidades, una participación proactiva, promover un trabajo digno y un control y lograr un entorno organizacional favorable, reconocer el trabajo a sus trabajadores y vigilar el cumplimiento de las normas. ¿Qué quiere decir la guía de referencia? Si te fijas, la guía de referencia es un documento que muy probablemente también ya existe en tu empresa, porque si tienes un documento de los valores organizacionales, de cuál es su visión y su misión, si ya tienes un documento de política de equidad de género, si tienes un documento en donde sepas, donde están claras las horas de trabajo, a qué tienen derecho los trabajadores. Todo eso ya son partes de tu política. Aquí lo que tienes que hacer es un documento que por supuesto que para que tenga efecto a mí me gusta que venga desde la dirección general de la empresa o desde la máxima autoridad del centro de trabajo, porque es una política que le da seriedad, que todo mundo adopta. Dale el look and feel de tu empresa, ponle un logo de tu empresa, redáctalo con las palabras y las frases con las que habla tu organización. Puedes hacerlo por bullets o puedes hacerlo como está aquí, pero lo importante es que generes un documento en donde quede claramente establecido cuáles son las políticas de qué se permite, qué no se permite y qué sí se promueve en tu organización para los riesgos psicosociales. Y a la vez, pues haces unas juntas con tus supervisores, con tus gerentes, les explicas de qué va, por qué es esto y que lo lean. Y lo que está padre es que luego todos lo firmen. Y así, y es un documento que publicas, puedes mandar por correo, puedes publicar en el tablero a la entrada de la oficina o de las oficinas. Y eso ya es evidencia de que ya publicaste la política de riesgos psicosociales y ya cumpliste con alguno de los numerales que ahorita les voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, puedes comenzar ya por construir y publicar la política de riesgo psicosocial
y aplicando la encuesta número 1 para detectar quién de tus trabajadores han sufrido algún tipo de acontecimiento traumático severo. Me voy a regresar aquí porque viene también la guía de referencia número 2 y número 3. Voy a ver la guía de referencia número 3, que es la más amplia. Que al final, o la 2, es igual, la guía de referencia 2. La guía de referencia 2 es para que tú puedas identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Y si tu empresa tiene 16 a 50 empleados, esta es la que tienes que usar. Pero si tienes más de 50 empleados, tienes que usar la guía de referencia número 3. La única diferencia es que esta es la guía 2, y si te fijas aquí dices, te sirve este cuestionario para poder identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Me voy a pasar al número 3. Aquí está. La guía de referencia 3 te sirve para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y también evalúa el entorno organizacional en los centros de trabajo. Es decir, te evalúa cómo estás en los factores de riesgo, pero también te hace una evaluación de toda la empresa, muy parecido a lo que podría ser una encuesta de clima laboral, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay varias cosas que tú ya haces, pero digamos, lo que tienes que hacer es tomar esta guía, que aunque no es obligatorio, pues yo sí te recomiendo que uses esta porque ya está con los medidores estadísticos que se requiere. Si no, tienes que crear uno y la norma te marca un montón de parámetros estadísticos que debes de cumplir que están medio complicados. Pero si usas esta, pues ya cumples de FAO. Y si te fijas, son fáciles, mira. Dice aquí, para responder estas preguntas, considere las condiciones ambientales en un centro de trabajo. Número 1, el espacio donde trabajo me permite realizar mis actividades de manera segura e higiénica, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Y aquí vas poniendo la crucecita. Y así se va llenando la encuesta. Aquí esta sección te mide la cantidad y ritmo de trabajo y te da la pregunta 6, 7 y 8 que mide exactamente este concepto. Luego, esta siguiente batería de preguntas, la 9, 10, 11 y 12, mide el esfuerzo mental que se desempeña en tu centro de trabajo. Esta batería de preguntas tiene que ver con el tipo de jornada de trabajo y son de la 17 a la 22. Esta batería de preguntas con las decisiones que el trabajador puede tomar o el control que tiene sobre su propio trabajo es de la 23 a la 28. Y así se va. Te hace diferentes bloques de preguntas con diferentes categorías que ahorita vas a ver cómo se llaman, en donde el trabajador va contestando. Si tu empresa es muy grande, te dice también la norma, te da esta formulita que tú puedes aplicar, porque no se lo aplicas a todo el personal, sino se lo aplicas a una muestra, en donde aplicas esta pequeña ecuacioncita. Y dices, pues fíjate que en este caso, esta empresa tiene 100 trabajadores y le hace sustituye el valor de n por un valor y hace la última división y el número de personas a los que le debe de hacer la muestra es a 80 personas. Casi siempre, si eres una empresa que tiene más de 100 trabajadores, más de 50, la muestra va a ser casi siempre de un 80% de tus trabajadores. Es lo que te va a dar esta encuesta, ¿no? La muestra que debes de tomar. ¿Y cómo puedes saber los resultados? Te muestra también los valores que tiene los resultados. Y está triquiñosito porque puedes ver que dice aquí, mira, las preguntas 1, 4, 23, 25, etcétera, tiene estos valores. Si contestó siempre es un valor de 0, casi siempre 1, algunas veces 2, casi nunca 3 y nunca 4. Pero si en las preguntas 2, 3, 5, 7, así, entonces pone los valores inversos. Si contestó 4, vale 4 puntos. Si contestó casi siempre, vale 3 puntos y así. Entonces tienes que tener cuidado cuando vacíes estas preguntas porque unas preguntas pueden valer 2 puntos o 3 puntos o pueden valer 1 punto, aunque esté en la categoría de casi nunca, dependiendo el número de pregunta que sea. Esto también viene claramente en la norma, ¿no? Todo esto que estás viendo es una hoja que yo le di copia en la norma y te la estoy compartiendo aquí, pero tú la puedes ver ahí. Y luego te da como la tablita de solución. Y te dice aquí, mira, organízalo así
y saca las sumas de resultados, por ejemplo, donde tengas la categoría factores propios de la actividad, suma los puntos que te dio la carga de trabajo y la falta de control de trabajo. Y para que sepas cuántos puntos te dio la carga de trabajo, pues suma estas 6 categorías. Por ejemplo, ¿cuántas preguntas de cargas cuantitativas laborales hay? Pues la 6 y la 12. Ah, bueno, pues estos 2 puntos te va a dar aquí 5 u 8 o 7 o 6, estas 2 preguntas. Y de ritmo de trabajo acelerado, haz la pregunta 7 y 8, pues súmale los puntos. Y todo esto lo pasas en un Excel y haces una sumatoria. Sé que es difícil verlo aquí, así que ahorita lo que voy a hacer, me voy a pasar y les voy a mostrar una hojita de Excel para que vean cómo se vacía esta información en un Excel, ¿ok? Y eso es tu resultado. Esto que ven aquí es la sábana real de una empresa que le entregamos sus resultados hace poquito. Y aquí abajo están las tablitas que ahorita estábamos viendo en el PDF, nomás que aquí ya está vaciado en un Excel. Vamos a pasar por aquí y lo van a conocer. Fíjense, esta es una empresa chiquita, tiene 134 colaboradores, ¿no? Y aquí está lo que hicimos aquí fue vaciar la encuesta que estábamos viendo de 134 trabajadores y te fijas, aquí están las preguntas específicas. Tiene diferentes categorías. Las condiciones ambientales en su centro de trabajo. ¿Te acuerdas que te mostré que tenía esta parte, este bloque de preguntas de condiciones ambientales tenía 5 preguntas? Y aquí están. El espacio donde trabajan me permite realizar mis actividades. Mi trabajo me exige mucho esfuerzo físico. Me preocupa sufrir un accidente. Considero que mi trabajo se aplica en las normas de seguridad y salud. Y si considero que las actividades que realizo son peligrosas. Entonces, en la columna A pongo el nombre del trabajador. Aquí sustituí el nombre y le puse un número, pero aquí debería decir Luis Alberto García o María Elena Pérez, ¿no? Y entonces aquí empiezo a vaciar el valor de la pregunta. ¿Te acuerdas que te tachó en alguna de las 4 opciones y que te decía que cada pregunta tiene un valor dependiendo? Pues aquí le puse los valores, 4, 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, 2 puntos en este primer bloque para el empleado número 1. Y así me voy por cada una de las preguntas de la guía de referencia 2 y 3. En este caso aquí es la guía de referencia 3 que tiene todas estas partes, tiene condiciones ambientales, cantidad y ritmo de trabajo, esfuerzo mental, que tiene estas diferentes preguntas aquí, actividades de su trabajo y responsabilidades, jornada de trabajo, que tiene estas preguntas del 17 al 22, decisiones que puedo tomar del 23 al 28, cualquier tipo de cambio que ocurra en el trabajo, capacitación e información, que tiene la pregunta 31 a 36, relación con los jefes, de la 37 a la 41, relación con sus compañeros, información que recibe sobre su rendimiento en el trabajo, actos de violencia laboral, malos tratos, acoso, etcétera, atención a clientes y usuarios, y si soy jefe de otros trabajadores. En total, la guía de referencia 3 para empresas mayores de 50 trabajadores tiene 72 preguntas. Es decir, cada uno de tus colaboradores o la muestra que te dé la fórmula debe de contestar 72 preguntas. Y aquí lo que hice yo fui apilando cada uno de los trabajadores en la sábana de la base de datos hasta llegar a los 134 trabajadores que tiene esta empresa. ¿Ok? Y al final de la columna, como ves, pues lo que hago es una sumatoria de cuánto dio la suma total de las respuestas de la pregunta 1, la suma total de las respuestas de la pregunta 2, 3, 4 y así. En este renglón pones todas las sumas de cada una de las preguntas. Como ven, no es difícil, pero sí está lachudo. Tienes que vaciarlo aquí a un Excel. ¿Ok? Y si entre más empleados sean, pues un poquito más va a ser. También puedes hacer una tabla dinámica o una macro para que te lo vacíe rápido, ¿no? O también puedes contratar una empresa que tenga el software y te hace ya ahí unos diseños mucho más rápido. Bueno, ¿qué haces ya cuando tienes vaciada toda la información de tu encuesta? Ya que lo tienes aquí, ahora sí, ¿te acuerdas que vimos en el PDF un ejemplo? Aquí yo también lo puse.
lo que estaba en el PDF. Lo único que hice aquí, lo puse Excel porque aquí ya lo formulé y le puse unas sumatorias. De tal manera que, vamos a ver un ejemplo. Todo se divide en categorías que tienen un dominio, que tienen una dimensión, que tienen una pregunta. Y aquí le agregamos el indicador. Esta categoría de indicador, esta columna, no viene en la norma. Es algo que tú tienes que hacer. Porque aquí, ¿cómo lo sacas? Supongamos que vamos a ver este ejemplo. En la categoría de factores propios de la actividad, bajo el dominio de cargas de trabajo, vienen dos preguntas que hablan de las cargas cuantitativas, que es la pregunta 6 y la pregunta 12. La pregunta 6 y la pregunta 12 me dieron 3.4. Y dices, ¿y cómo sacó el 3.4, Víctor? Bueno, el 3.4 es la suma que te da el total de las preguntas 6 y el total de la pregunta 12, dividido entre el número de colaboradores que hay. Aquí está la fórmula, ¿no? Mira, la pregunta 6, la voy a hacer aquí más chiquita y decía, déjame aquí la señalo para que la puedan ver. Pregunta 6 me dio 214 puntos. Aquí está, la pregunta 6 habla de, por la cantidad de trabajo que tengo, debo quedarme tiempo adicional a mi turno, ¿no? Y creo que dice la pregunta 8 también. Entonces, lo de la pregunta 6, pues entonces sumas todos los resultados y aquí me dio 214. Y también sumó la pregunta que es la número 12, que está acá, y dio 245. Lo que hice fue sumar 214 más 245 dividido entre el número de trabajadores, que son 134, y me dio el número 3.4. Pero la tabla que te da la norma ya te dice, oye, aquí tienes que sumar los resultados de la pregunta 6 y 12. La pregunta 6 y 12 te habla de las cargas cuantitativas. Perfecto. Oye, y en ritmos de trabajo acelerado o carga mental, ¿cómo está? Mira, la encuesta 3 te dice que la pregunta 9, 10 y 11 te habla de cargas mentales. Entonces, súmalos y divide entre el número de trabajadores. Y me dio 7.1. Y así, por eso, esta tablita que está en la norma, la debes de capturar así en Excel y le agregas esta columna, la columna de indicador, para que puedas hacer las formulitas. Y ya que tienes estos resultados, es muy fácil porque te vas aquí al dominio de carga de trabajo y te dices, voy a sumar todas las categorías estas, que es esto de aquí. La suma de estas categorías de carga de trabajo te avienta este resultado, 24.2. Entonces tienes un puntaje de 24.2 en temas de carga de trabajo, que son estas. En las preguntas de falta de control sobre el trabajo, pues igual te da estos resultados, la suma de estas preguntas, y lo colocas aquí. Y para que sepas cuál es tu calificación final en la categoría, pues simplemente sumas los factores propios de la actividad, descarga de trabajo y falta de control en el trabajo, lo sumas estos dos y a esta empresa le dio 43.6 en factores propios de la actividad. Y así lo hace para cada uno de los diferentes categorías y dominios. ¿Ok? Entonces, copias esta tabla que viene ahí en el PDF, la construyes aquí en el Excel y le agregas esta columna de sumatorias por pregunta para que puedas sacar estos resultados. ¿Por qué quieres sacar estos resultados? Porque dependiendo del puntaje es que te vas a dar cuenta si tu empresa está en un nivel muy alto, alto, medio, bajo y nulo. Y así es como tú lo identificas. Y si saliste en un nivel alto o muy alto, entonces tienes que implementar un programa de mejora. Por eso necesitas saber en qué estás alto y en qué estás muy alto, o si en cuáles estás muy bien. En este caso, esta empresa salió en un resultado final general con 123.2 puntos. ¿De dónde salió el 123.2? Es la suma de todos los indicadores. Todos. Sumó 123 puntos.
¿Y qué significa que tiene 123 puntos? En la norma vas a ver que te avienta unas formulitas así, que son unos rangos. Pueden ser un poquito así como que, ay, ¿qué es eso? Pero si lo lees bien, te dice, mira, en el nivel bajo, si se te salió un puntaje menor o igual a 50, perdón, si estás entre 50 y menor a 75, entonces te ubicas en bajo. En este caso salió con 123 puntos. ¿En dónde se ubicaría? Se ubicaría aquí en alto, porque aquí te dice entre 99 y 140 es un nivel alto. Pues esta empresa salió con 123 puntos, cae en el rango de entre 99 y 140. Si hubiera salido arriba de 140, saldría muy alto. Ese es el resultado general, pero también tienes el resultado por categoría. Esa tabla también viene en la norma. Lo que tienes que hacer es vaciarla aquí en el Excel para que puedas evaluar. Recuerda las categorías, aquí están. ¿Ok? Ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo, liderazgo, entorno organizacional. Oye, ¿cómo salí por categoría en esta empresa? Pues lo que hace aquí es que en este caso el concepto ambiente de trabajo lo suma. Suma todo lo que es ambiente de trabajo. Suma 148 a 147, factores propios de la actividad. Entonces, en esta categoría que es factores propios de la actividad, suma todo lo que es esto. Del 148 al 157 del renglón, suma esto. Y esta sumatoria de factores propios de la actividad, que aquí está, le dio 43.6 puntos. ¿Y qué significa 43.6 puntos? Ah, pues, ¿en qué cae? Pues cae en un rango medio, cae aquí, porque cae entre 45 y 30. Entonces esta parte está bien. Y así se va por cada una de las categorías. ¿Qué podemos diagnosticar aquí? De entrada, ya sabemos que en un resultado general salió alto, ¿no? Con factores de riesgo alto. Ahora, específicamente está alto en ambiente de trabajo, que salió aquí con 11.6 y salió entre 11 y 14 es alto. Salió en organización del tiempo también alto, con 14, entre 10 y 13. Los demás salen medios. Y por dominio pasa lo mismo. Si tú quieres saber falta de control de trabajo, vamos a ver aquí, este que salió rojo. Interferencia en la relación trabajo-familia. Salió un puntaje de 11.5. ¿Cómo sacó ese 11.5? Aquí dice la fórmula que te está sumando estos dos. Interferencia en la relación de trabajo y familia. 5.8 más 5.7 te avienta 11.5. Y aquí te dice que vas a estar muy alto si sales mayor a 10. Entonces ya con estos colorcitos y esta ubicación, tú ya puedes diagnosticar, mira, esta es una empresa que interfiere mucho con la relación de trabajo y familia y que también salió alto en temas de liderazgo. Entonces seguramente liderazgos poco empáticos que los ponen a trabajar muchas horas, tal vez horas de más. Y también indica que hay poca organización del tiempo de trabajo, salió alto. Entonces tienen que hacer algo para mejorar su ambiente de trabajo, que la gente está indicando que seguramente es porque hay muchas cargas de trabajo y están pasando poco tiempo con su familia y hay que desarrollar también habilidades de liderazgo en la empresa para que puedan mejorar el clima laboral. Es muy claro en esta empresa cuáles son los puntos rojos. Seguramente es una empresa que tiene una gran demanda de horarios laborales y seguramente los liderazgos están en un nivel de tensión alto o de estrés alto. Con esta información y con estos puntos rojos, la empresa ya puede implementar un programa de desarrollo que te marque la norma. En el capítulo 8, ¿se acuerdan que les dije? Ahí te dice cómo le puedes hacer. Entonces, para eso es que necesitas vaciar las guías de referencia en un softwarecito para poder sacar este diagnóstico. No es difícil, pero sí puede volverse un poco talachudo. ¿Ok? Y sí tienes que dedicarle tiempo para ir diagnosticando estas cositas. Lo pueden hacer alguien por departamento o alguien por área de trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí está bien la presentación para no quitarles más tiempo. Hay una cosa más que no les mencioné. Al final de donde vienen las guías de referencia,
vienen los criterios para la toma de decisiones. Al final de la guía de referencia 2 y guía de referencia 3, vienen, digamos, si saliste muy alto, bajo o medio, ¿qué es lo que se espera que hagas para mejorar ese resultado? ¿Se acuerdan alguna vez si contestaron alguna encuesta, te sale un número y dices, bueno, salí 12, ¿qué significa? 12 significa que eres una persona así y asada. Aquí, por ejemplo, en la parte de sales alto, dice, requieres realizar un análisis de cada categoría y de cada dominio, de manera que puedas determinar las acciones de intervención apropiadas. Debes de hacer un programa de intervención para evaluar, digamos, específicamente la política de prevención de riesgos, evaluar tus liderazgos, mejorar y prevenir la violencia laboral y reforzar toda la aplicación y difusión de la política en toda la organización. Ya te dice lo que tienes que hacer. Entonces tienes que hacer acciones para cuando te caiga una revisión puedas mostrar evidencia de que ya hiciste acciones adecuadas a lo que te sugirió la tabla de solicitud de sugerencias en base a lo que te salió en la encuesta. Bueno, de manera general, eso es lo que les quería mostrar. Me gustaría saber si tienen alguna duda, se les hizo muy complicado o qué piensan. ¿Quieren saber de algún tema en particular un poco más? Yo sí tengo una duda. Respecto a las guías de referencia 2 y 3, estaba revisando con algunas compañías que ofrecen el software para la aplicación de los cuestionarios, que son anónimas, pero me genera un poquito de duda la información que debe de pedirse a los colaboradores para después aplicarlos, porque al final quisiera yo pensar que si no sé qué colaborador tiene alguna dificultad, ¿a quién canalizo? Entonces, ¿deben ser anónimas o no? No, al contrario. La guía de referencia 2 y 3, aquí te viene cómo se debe de implementar. A diferencia de la guía de referencia 1, que sí es información confidencial, porque después vas a volver con el trabajador y le vas a indicar, lo vas a referenciar que vaya a algún servicio de clínico. El examen o la guía de referencia 2 y guía de referencia 3 te pide que lo hagas. De hecho, hay un método para aplicarlo. O sea, tú vas citando a la gente y los sientas en un salón, les explicas el porqué del cuestionario, les aclaras sus dudas y permites que ellos vayan escribiendo y vayan contestando su guía de referencia. Esto se hace por grupos. Algunos de mis clientes lo hacen en salones, citan a 40, 50, 80 personas. Si son cientos, lo hacen por bloques y se les explica cómo se llena, para qué es, y los resultados de la guía de referencia 2 y 3, dependiendo qué tipo de empresa seas, se publican y se difunden en toda la organización. Okay. Además de la guía de referencia 2, la guía de referencia 5, que viene al final de la norma, viene los datos que te debe de contestar el trabajador después de haber contestado la guía de referencia 2 o 3. Y ya lo puedes ver, pero puedes ver que te pide que pongan el sexo, la edad, que pongan los años de experiencia, el nivel de estudios, cómo se llama su puesto o su función y los años y qué tipo de jornada de trabajo tiene. Es decir, ya que al grupo de 40, 50 personas les aplicaste la encuesta, después les das el otro documento. Recoges las encuestas y después les das el documento donde ponen ellos sus datos personales, nombre, de antigüedad, etc. Y ahí viene una clave y dice, pon ahí el número de cuestionario que te tocó. Entonces así ya puedes saber qué empleado contestó cuál encuesta. Ok. Y eso es público, ¿eh? Eso al contrario de la 1, todo se debe hacer así en grupo. Chécalo en la página 41 y 39 y 41. Víctor, Gracias. yo también tengo una duda. Sí. Bueno, primero es sobre la guía de referencia 1, que es la confidencial, Sí. que justo estaría empatada a la política. Es decir, antes de que inicie todo el tema de las encuestas, el empleado o el colaborador deberá de haber firmado su política como un respaldo en temas de protección de datos y la confidencialidad de los mismos. Sí. Y con eso, bueno, tú te respaldas, digamos, para la aplicación. Eso por un lado, en el caso de la encuesta de confidencialidad. Y me supongo que
esos resultados que son confidenciales hay que resguardarlos de una manera, bueno, pues especial, ¿no? Sí. Bueno, la guía de referencia 1, tú la aplicas. A ver, son dos cosas. La política puede o no ir firmada por los trabajadores. Más bien lo que te pide la norma es que tengas bien documentada la evidencia de que ya la implementaste, la estás promocionando, la estás comunicando y la estás implementando todos los días. ¿Ok? Puede o no ir firmada. A mí me gusta que firmen, pero los directores, porque es como que viene muy apadrinada, ¿no? Pero si quieres toda tu organización y así lo quieres hacer para mayor unión, adelante. Y el tema de qué haces con los resultados de la encuesta 1, que es la de acontecimiento traumático severo, lo guardas tú, lo analizas, los resultados, ya sabes, van a salir siempre entre el 8 y el 15% con personas que sí. Y uno por uno, porque la empresa fue la que aplicó la encuesta, un representante de RH o RH, dependiendo de cuántas personas sean, les dice o los invita por medio de un correo o una llamada telefónica o personalmente de preferencia, Sí, claro. que salió que el resultado de su encuesta indica que ha presenciado o está pasando por algún tipo de rasgo que puede tener algún tipo de padecimiento mental o algo que no lo está dejando rendir bien en su trabajo. Que lo invitas a que pase a tener una sesión con uno de los psicólogos a ver si lo que tiene es algo grave y requiere más sesiones o no. Algo así. En nuestro caso, nuestros clientes lo que hacen es, ya que tienen ese resultado, los referencian directamente con nosotros, con nuestra aplicación, porque en nuestra aplicación hay más de 40 psicólogos y les damos el diagnóstico a RH para ver cuántas sesiones más requiere ese trabajador. Y así el trabajador pues, solito en su teléfono, en su compu, no tiene que andarle diciendo a nadie, nomás se mete a la hora que él quiera y es como muy confidencial, pero al mismo tiempo la empresa sabe de los 100 empleados que mandó 50, cuántos van, porque es obligación del colaborador asistir en un rango de tiempo. Sí, en la parte de las obligaciones, ¿no? Así es. Ok, ahora, mi otra pregunta era con respecto a los resultados. Habías mencionado que por el porcentaje de empleados, digamos, en la fórmula que aplicaron de 100 empleados, el porcentaje para que pudieras tomar, digamos, como una muestra era 80. Con 80 encuestas, pues estás cubriendo, ¿no? En tu ejemplo, que son 134 empleados, tú utilizaste el 100% de los empleados para hacer tu análisis, ¿es correcto? Sí, Ok, pero pues porque la empresa me dijo, pues sí, hazlo ya para todos. Si ya lo vas a hacer para el 80%, pues ya de una vez agarra los otros 10 y ya, porque los reunió a todos en un salón, en 3 bloques, y pues ya teníamos todos los resultados. O sea, ok, no, está bien, digo, nada más quería como justo como tomar tu ejemplo, ¿no? De que aquí se utilizó el total, ¿no? El 100%, sí, pero bueno, se puede tomar la muestra y cumplir con la muestra, ¿no? claro, la muestra es lo que te requiere la norma, es una muestra, y casi siempre te va a dar como el 80. Digo, puede variar por los números, pero sí. Ujú. Ok, gracias. Aquí hay una pregunta que dice, no, yo tengo una duda, dice Elba, sobre la estadística de cuántos afectados por evento traumático, ¿dónde lo podemos consultar o cuál es la referencia? ¿Existen otros cuestionarios para esta estadística? Elba, ¿estás ahí? Sí, me refiero a, nos compartiste ahorita que entre el 8 y el 15% de las personas registran que sí tuvieron un evento traumático. ¿En dónde podríamos consultar esto o de dónde proviene esta estadística? Ah, Me interesa ahondar en eso un poco. pues eso está basado en las que hemos aplicado nosotros y lo que otras, digamos, personas que están haciendo lo mismo me han reportado. Pero digamos, yo de 10 empresas, 10 ha ido entre el 8 y el 15. Y son empresas desde miles de empleados hasta de cientos. Quizás y siempre por ahí anda. Perfecto. Aquí Muchas gracias. lo que luego debaten es, oye, pero es que si por ejemplo tiene un problema en su casa, van a decir que es un problema del trabajo. Pues sí, y probablemente yo lo que tengo duda es que se haya incrementado por el tema de home office el nivel de estrés y de ansiedad, ¿no? Entonces probablemente salgan más altos los números que antes de la pandemia. Oye, otra pregunta que me hacen es, por ejemplo, si viene en el camión o en el microbús o en el taxi o en el Uber rumbo al trabajo o de regreso del trabajo y le pasó un choque o lo asaltaron, ¿sí cuenta o no cuenta como un tema laboral? ¿Ustedes qué creen? Un acontecimiento traumático severo de eso. Que sí,
Pues sí, porque va al trabajo o viene del trabajo, ¿no? El transporte rumbo al lugar donde laboras, pues ya lo tomas como que es parte de tu chamba. Aunque es un poco injusto, pero sí, puede ser que sí. Aquí, Héctor, oye, yo tengo dos preguntas. venga. La primera es, la empresa donde estoy tiene 2 centros de trabajo. Si contemplamos los dos, pasamos de las 50 personas, ¿no? ¿Podemos dividir 2 centros de trabajo para aplicar solamente guía de referencia 2? Esa es la primera pregunta. Sí, pero son el mismo RFC, ¿no? El mismo, o sea, es Exacto, la sí, misma empresa. pero diferente registro patronal. Ah, pero es la misma empresa. Sí, es correcto. Pues pero están muy lejanos, así como que en una ciudad diferente, ¿o qué? Exacto, son ciudades diferentes. Una en Ciudad de México y otro en Pachuca. Pues sí, hazlo por centro de trabajo, porque, Vale, porque pues sí tienes diferentes liderazgos, son diferentes empleados, son diferentes exacto. instalaciones, entonces pues sí, y te va a quedar mejor. Ok, de acuerdo, perfecto, muchas gracias. Y la siguiente es, dentro de la norma dice que una vez que ya tengo los resultados lo tienes que publicar, ¿no? O sea, que lo tienes que dar a conocer. Me imagino que es una presentación, eh, eh, no sé, como ahorita lo comentabas de, a ver, como empresa o como centro de trabajo, estamos en este foco, ¿no? O estamos en este semáforo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como empresa? Ahí depende de cada uno de lo que quiera realizar, ¿no? Lo mejor le convenga a la empresa. Y la otra es, en este momento, de la mayoría estamos haciendo home, si llega una revisión, ¿cómo podemos documentar esas estrategias que vamos a hacer si estamos en casa, ¿sabes? Sí, sí puedes. Mira, bueno, la norma te dice que debes de documentarlo de manera física o electrónica, ¿ok? O sea, no te pide que a fuerza hagas una carpeta con documentos y imprimas las fotos, puedes ir a hacerlo todo una carpeta de la norma electrónica. Ok, Dos, sí, pues tú puedes documentar un chorro de cosas que están pasando. La norma te dice que se publique por folletos, cartas o en el tablero de la empresa, algo así dice, ¿no? Un poquito como arcaico, porque pues ya quien tiene un tablero, digamos, a menos que sea una fábrica o algo así, pero lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, oye, ya publiqué la política de riesgo psicosocial. Ya sí, ¿cómo se publicó? Pues se les mandó por correo a los trabajadores, se hizo un webinar, una conferencia con el director general o el director de recursos humanos anunciando el porqué, algunos cambios que hemos hecho y se hizo el 4 de diciembre a las 4 de la tarde y asistieron 25 personas a la conferencia online, ¿no? Ah, perfecto. ¿Y qué personas fueron? Esta y esta. Perfecto. Se aplicaron las 100 encuestas de la guía 1 y la guía 2. La guía 2 o 3, como son públicas y en grupo, pues a lo mejor no los puedes reunir ahorita todos en un salón, pero por supuesto que los puedes reunir en una videoconferencia y que conteste y que les mandes por correo y que te la regresen contestada, ¿no? Haces un salón virtual. O sea, es todo de igual, acuerdo. no más que adaptado a estas nuevas. Acuérdate que la norma salió hace ya 3 años. O sea, esta nueva realidad, pues no la contempla, pero si yo fuera tu empresa y veo que estás haciendo eso, pues por supuesto que sí. O sea, el chiste es realmente demostrar que tu empresa tiene un genuino interés por eliminar los factores de riesgo psicosocial y que además los trabajadores lo han visto y lo han sentido. De acuerdo, muchas gracias. Espero que haya sido lo que querías. Oigan, pues yo pienso que hemos cubierto todo. Tienen ustedes mi correo. Si tienen alguna duda en particular o quieren ya ver un tema específico con su empresa, mándenme un correo y hacemos una conferencia y ya hablamos específicamente de tu empresa y si quieres que te ayude con tu organización al hacer este ejercicio o cómo le están haciendo algunos de nuestros clientes, pues también. Yo te recomiendo mucho que si tienes oportunidad y bueno, es una empresa de varios trabajadores, ya más de 50, más de 100, te fijes un poquito en lo que somos MindHelp, en lo que es nuestra aplicación, porque te va a resolver un chorro de cosas.
La norma no te pide que tengas que pagarle la terapia psicológica a tus trabajadores. Te pide que los debes de referenciar a una institución pública o privada. La mayoría de las empresas sí que lo hacen con su psicólogo en sitio o contratan una aplicación como nosotros. Lo que hemos visto es que el psicólogo en sitio como que lo empiezan a tomar de mala manera y sienten como que son los ojos y las orejas de la de recursos humanos y ya los van a correr. Lo mejor es que tomen su terapia de manera confidencial y nosotros te damos un reporte mensual de cómo va y nuestros psicólogos están entrenados en la norma 035 también. Entonces no solamente dan terapia al trabajador, sino también hacen un reporte en base a los avances que necesitas para guardar tu evidencia de que estás cumpliendo con la norma. Pero en realidad lo que nosotros hacemos, y por lo que yo no cobro por dar estos webinars, es porque yo no creo que la norma 035 un consultor debería de cobrar, sino debería de ofrecer un servicio de valor agregado, porque esto, pues yo ahorita te dije una guía en 45 minutos, pero tú lo puedes dar con tu equipo de trabajo y estudiarlo. Pero lo que a mí me interesa y para lo que nació MindHealth es porque nos interesa que tu organización implemente una prestación nueva que son un seguro de salud mental, que tus trabajadores tengan acceso a un servicio de terapia psicológica de manera confidencial, en línea y útil. Así como tienes un seguro de gastos médicos mayores, también que tengas un seguro, una membresía que te permita acceder a nuestros terapeutas desde nuestra aplicación. Y estás teniendo un gran éxito, lo están implementando las empresas. Ahora con el tema de home office, pues se ha implementado muchísimas cosas de ansiedad y de estrés y ha bajado la productividad y ha aumentado la rotación. Si te interesa saber más, contáctame. Yo te puedo ayudar y no te va a costar ni un peso la implementación de la norma, porque con la suscripción a MindHealth ya te incluye la implementación de la norma. Estos documentos que viste al cliente no le cuesta nada si ya se suscribe al servicio de terapia psicológica para tus empleados. Y la verdad es que no es nada caro. Entonces, si quieres saber más o si quieres hablar más de tu empresa en particular, mándame un correo y agendamos una videoconferencia. No tengo ningún problema y no te va a costar nada, ¿ok? Y les agradezco mucho su tiempo. Espero les haya servido la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas Víctor. noches. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Adiós, chicos. Buenas noches. Bye. Gracias. Bye.